nuevamente nos encontramos para conversar sobre los modelos educativos flexibles. En esta última clase nos vamos a poner como tema de conversación la relación entre escuela y comunidad. Sin duda, cuando hablamos de modelos educativos flexibles y pensamos en la comunidad, creo que es uno de los aportes más grandes que la escuela rural tiene para hacerle a la educación urbana, y es porque precisamente sus grandes fortalezas está en cómo los modelos educativos flexibles han logrado restablecer, fortalecer y vincular de una manera sistemática la escuela y la comunidad. Y es como descentramos la educación del escenario escolar, de las paredes de la escuela, a los territorios, a las comunidades, a todo aquello que habita alrededor de la escuela. Cuando nosotros pensamos en la organización, en los modelos educativos flexibles, sin duda un elemento central es la relación escuela-comunidad. Y es allí donde se teje, no solamente desde la gestión, las gestiones, como está organizado nuestros proyectos educativos institucionales, como lo plantea la Guía 34, sino que es incluso una propuesta entrañable que permite dinamizar la gestión de la escuela. No solamente para la relación que se tienen con las familias de los niños, las niñas y los jóvenes, sino también las alianzas que se entablan con todas las entidades que existen en los lugares cercanos a las instituciones y centros educativos, que terminan siendo los aliados para poder llevar a cabo los propósitos misionales que se tengan en los proyectos educativos institucionales. Para poder acercar la comunidad a la escuela, los modelos educativos flexibles plantean enormes estrategias, pero hay unas centrales, y es la primera, cómo desde el gobierno estudiantil la comunidad empieza a ejercer un papel fundamental. Cómo dinamizar en el gobierno estudiantil todos estos comités que van a ayudar a la formación, el liderazgo y la organización jerárquica de la escuela, en la implementación, aplicación y desarrollo de todos los proyectos y proyectos productivos o proyectos transversales que se desarrollen. Entonces, las alianzas o la participación de la familia es fundamental. Desde el día que llegan a los niños, sus hijos, sus hijas, sus familiares, sus niños y niñas que estén bajo su cuidado, pero también quienes son el vecino de la escuela, el vecino cercano, la persona que vende productos cerca, la que va a facilitar el desplazamiento. Entonces, ahí encontramos varios elementos. El primero es la importancia de contar con un croquis de la comunidad, como se plantea en principio desde los modelos educativos flexibles, que podríamos hoy nombrar como las grandes herramientas investigativas y metodológicas que ofrece la construcción de las cartografías sociales. Es decir, cuál es la relación que hay entre escuela y cada uno de esos actores que están en nuestro territorio. Empezar a poner visible y construir cuál es la relación en términos del espacio, de las distancias, con los ríos, los cultivos, las casas, la cabecera municipal, cómo los niños y las niñas, cuando construyen de manera participativa con sus familias las veredas, empiezan a identificar cuáles son las oportunidades que esa relación con el territorio les ofrece para entender para qué y por qué vamos a la escuela. Entonces, ese ejercicio de construir un croquis de manera participativa, en principio va a permitir no solamente que quienes ya están en la escuela, sino quienes llegan entiendan cuáles son esos nexos y alianzas que se pueden construir ahí, en ese territorio en el que están los centros educativos o las instituciones educativas. Entonces, la idea es que además se vuelva una herramienta cotidiana en la escuela para el aprendizaje, para pensar en las distancias, en las cercanías, sirve para que el maestro sepa cuáles son los caminos que no ha recorrido,
cuando llega un maestro nuevo a las instituciones educativas, para ofrecerle orientación a funcionarios que llegan para las escuelas que están ubicadas en la ruralidad distante, en zonas donde no hay otra forma de ubicarse. Entonces, este ejercicio, cuando se hace de manera participativa, tradicionalmente incluso se ha llegado a utilizar concursos de cuáles familias son capaces de mostrar esas características de los territorios. Ese como un primer ejercicio comunitario de construir ese croquis o hacer esa cartografía social con las personas de la comunidad. También hay un elemento fundamental y es la importancia de la ficha familiar en los modelos educativos flexibles. Nos va a ofrecer no solamente elementos para conocer quiénes son las personas que integran las familias, quiénes viven, cómo viven, qué hacen, qué les gusta, qué siembran, cuáles son esos cuadros de vacunación, a qué han tenido acceso. Esas fichas familiares, atendiendo a las dinámicas que recientemente se han venido transformando en muchas de las sedes y sedes educativas rurales que están fusionadas a instituciones educativas grandes, es importante no desvincularnos de las familias y conocer esas particularidades, cuáles son esos deportes favoritos, si tienen o no acceso a salud, conocer cuáles son las habilidades artísticas de la abuela, del abuelo, del tío que vive en la familia, que nos va a servir para ese día de logros, para fortalecer la dinámica de la escuela diariamente. Además, empieza a funcionar muy bien para los ejercicios que ofrecen las guías de autoaprendizaje, elementos como la ficha familiar por edades. Invitar a los niños y las niñas, a los jóvenes, que nos cuenten desde el mayor o el menor de su familia, qué hacen, si participan en asociaciones o agremiaciones comunales, cuántos años tienen. Y ahí, en esa ficha familiar, incluso cualquiera de los integrantes de ese gobierno estudiantil se responsabilice de mantener identificado cuáles son esas habilidades artísticas, cuáles son esas corporaciones, agremiaciones que están en todo el contexto y que pueden permitir incluso potenciar los proyectos productivos, los proyectos agropecuarios, asimismo todos esos proyectos que tenemos estipulados desde nuestros proyectos educativos transversales. Entonces, ahí tenemos dos elementos. Primero, construir, hacer el ejercicio de cartografía, traducido elementalmente en ese croquis de nuestra vereda, hacer la ficha familiar, donde podamos incluir distintos elementos de quienes conforman las familias de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y no solamente nosotros, también ellos hagan propuestas de qué creerían que es importante conocer de las familias, cuáles son esas prácticas, las tradiciones, los cultos religiosos, las comidas, si tienen o no huerta casera, si podríamos a través de conocer esos productos que se hacen a nivel familiar generar intercambios entre unas familias y las otras. Y por supuesto, hay otra estrategia que será siempre creo que privilegiadas en nuestros modelos educativos flexibles, promover un día de encuentro, un día de logros cuando cerramos ciclos o procesos de aprendizaje, ahora en tiempos de periodos académicos, y invitar a las familias a que estén presentes, no solamente a conocer los procesos pedagógicos que se llevan al interior del aula, sino también cómo vinculamos con los procesos pedagógicos a las familias para que nutran esa experiencia a través de las celebraciones del Día del Campesino, del Día de las actividades agrícolas, de las fiestas locales, a través de los productos, las fiestas patronales, cómo vincular la familia para que sea ella quien les cuente a las generaciones venideras porque es importante, por ejemplo, esas tradiciones o poner las tradiciones en conversación, ponerlas en tensión como enriquecimiento justamente de eso que anteriormente y en otros espacios hemos venido conversando de por qué en los modelos educativos flexibles la relación con el contexto y las comunidades son tan importantes. Y finalmente, esa relación escuela-comunidad para los modelos educativos flexibles resulta fundamental porque cuando hablamos de modelos educativos flexibles pensamos que hay tres actores que hacen posible la escuela en nuestros territorios, que son
las familias, los niños, las niñas y los jóvenes y los maestros. Y siempre de manera conjunta tendrán que construir la vida de la escuela y sostener las realidades de la escuela a través de convites, reuniones para organizar un día importante, incluso para mover una silla, para organizar un techo. Esos vínculos que tradicionalmente se han sostenido muchas de nuestras escuelas en los diferentes municipios del departamento, hay que persistir enormemente en mantener la cercanía con las juntas de acción comunal, con las juntas administradoras locales, conocer qué se mueven a través de los presupuestos participativos, los proyectos educativos rurales, qué se está promoviendo acerca de la escuela, porque no solamente son líderes maestros, maestras, niños, niñas y jóvenes, sino que las familias que están acompañando esos procesos empiezan a enriquecer la vida de la escuela. Así que invitemos a todos y todas, a las familias, a seguir construyendo comunidad educativa con nosotros en cada una de nuestras instituciones educativas.